Qué bueno volver a saludarles, ¿verdad? Y vamos a iniciar en esta mañana, ¿verdad? Gracias ahí por hacer el tiempo para poder estar acá, ¿verdad? Vamos ahí avanzando, ¿verdad? Se vienen buenos temas y este es uno de los buenos, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar de una vez, ¿verdad? Solo vamos a cambiar la vista de la pantalla. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las leyes de los gases y vamos a hablar de las cuatro leyes de los gases en una sola sesión. ¿Verdad? Yo sé que tal vez podríamos decir, hagamos una sesión por cada ley, sí, pero recordemos que pues el tiempo lo tenemos demasiado corto, ¿verdad? Y eh, hay que aprovechar al máximo el tiempo, ¿verdad? Entonces, como no vamos a hacer tantos problemas, tantos ejemplos y no es tan extenso esto, entonces por esa razón vamos a ver de una vez las cuatro leyes. Bien, la ley general de los gases, ¿verdad? Que de ahí se derivan todas las demás, que los grandes científicos fueron las que las sacaron y dijeron por qué se establecían así, ya lo vamos a platicar. ¿Qué dice la ley general de los gases? Que eh, cuando tenemos presión, volumen y temperatura, ¿verdad? Eso va a ser igual a otra presión multiplicado por volumen y dividido temperatura. Eh, el- la presión y el volumen son inversamente proporcionales, pero con la temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que a mayor presión, menor volumen. Y a mayor presión, mayor temperatura. Sí, a menor presión, menor temperatura. O también a mayor volumen, mayor temperatura, ¿verdad? Solamente entre la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una lata de una bebida, no voy a decir la marca, ¿verdad? Pero es una bebida roja que muchos consumen. Creo que ya saben a cuál me refiero. Uno, pues, apacha la lata, ¿sí? Ahí hay, solo vamos a dar aquí acceso, ahí hay una presión, ¿verdad? Y hay un menor volumen, porque se presionó tanto que el volumen disminuyó, ¿verdad? Entonces, por esa razón, eso es lo que sucede, ¿verdad? Eso sería en el caso de la ley general. Ahora, Boyle, que fue un gran científico que tuvo mucha aportación a la química, dijo que la temperatura iba a ser constante, ¿verdad? Entonces él dijo, vamos a tapar, vamos a quitar de acá la temperatura, ¿verdad? Porque la temperatura no va a afectar y solo nos vamos a quedar con la presión y el volumen, ¿verdad? Entonces por esa razón, esta es la ecuación de, de la ley de Boyle, ¿verdad? Y con esta podemos sacar un volumen o una presión, ya sea la presión uno, presión 2, volumen uno o volumen 2. Generalmente siempre nos van a dar tres datos. Una presión, un volumen y puede que sea otra presión o nos dé otro volumen y tengamos que encontrar la otra presión o viceversa, ¿verdad? Entonces la temperatura aquí va a ser constante, o sea, no se usa. Charles también fue un científico grande que estableció su propia ley que decía que la presión iba a ser constante, ¿verdad? No se usa, y que en esta ley y esto iba a ser directamente proporcional. Eso significaba a mayor volumen, mayor temperatura, a menor volumen, menor temperatura, ¿verdad? Entonces, de aquí, de esta de acá, él dijo que la presión no afectaba, era constante, entonces la quitó y de ahí sale esta, ¿no? Y Gay-Lussac también tiene su propia ley que es similar a la de Charles, solo que con la diferencia que el volumen va a ser constante y la temperatura ahí sí va a estar a mayor presión, mayor temperatura, a menor presión, menor temperatura, ¿verdad? O a mayor temperatura, mayor presión. También es una de las otras que también se maneja
ahí, ¿verdad? Siempre que va a ser que el volumen es constante, ¿verdad? Eso es lo que sucede con estas cuatro leyes. Ahora, una cosa bien importante es P significa presión, V volumen y temperatura. Y T es la temperatura. Las unidades, la presión siempre va a estar dada en atmósferas, ¿verdad? O pascales, pero más que todo en atmósferas, eh, o PSI, ¿verdad? Por ejemplo, la presión de las llantas también entra ahí. El volumen generalmente se da en litros o mililitros, ¿verdad? Y la temperatura, acá es bien importante esto, se va a dar en Kelvin. Generalmente, y ahorita lo vamos a ver, la temperatura se da en Celsius. Entonces la vamos a tener que cambiar a grados Kelvin, que eso fue lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Fue algo que yo había dicho que la temperatura en las leyes de los gases íbamos a tener que cambiarla, ¿verdad? Vamos a iniciar con la ley de Boyle. Nos vamos a ir de aquí para abajo y la ley general va a ser la última que vamos a trabajar, ¿verdad? Claro, aquí puse la ley general primero porque de esa se derivan las demás, ¿verdad? Y ahí, y ahí está, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer cuatro problemas, ¿verdad? Creo que sí, sí considero que nos da tiempo porque esto es bien sencillo y pues eso, nada más. Y ahí está para que ustedes lo tengan, ¿verdad? De estas salen las demás, entonces no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Y ahí ya tenemos nuestras cuatro eh, leyes, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a los problemas así para aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Y como les digo, vamos a iniciar con la ley de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a veces los físicos y los químicos se pelean porque este tema, ¿verdad? Unos dicen, no, que es de química, no, que es de física, entonces no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Si es de física o es de química. Hay libros de química donde aparece este tema y hay libros de química donde no aparece, ¿verdad? O aparece, pero de verdad muy, en términos muy bajos, pero aparece mucho más en física, ¿verdad? Pero bueno, se relaciona, yo diría que es fisioquímico, ¿verdad? Entonces, pues sí tiene su propia eh, relación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el primer problema. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Nos vamos con primero nos vamos con las tres leyes, la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac, y de último la general, o prefieren ustedes que lo hagamos como estaba ahí en la pizarra, en orden? ¿Qué dice el público? Vamos a ver, tenemos en orden, dice, va, demos en orden, pues. Entonces, ahorita voy, pero solo va, entonces vamos a ir escribiendo ahí nuestro problema.
Ya tengo el, acá el problema. Espera. Entonces, bueno, dice, se libera una burbuja de 25 mililitros del tanque de oxígeno de un buzo que se encuentra a una presión de 4 atmósferas, ¿verdad? Y T, o sea, temperatura de 11 grados. ¿Cuál es el volumen de la burbuja cuando alcanza la superficie donde la presión es una atmósfera y la temperatura es 18 grados? Bueno, vamos a subrayar nuestros datos, ¿verdad? 25 mililitros, 4 atmósferas, 11 grados centígrados y vamos a ver, acá tenemos una atmósfera y 18 grados, ¿verdad? Generalmente en la ley general de los gases, ¿verdad? Nos van a dar 4 de los 5 datos, ¿verdad? Y ahora, lo más importante acá siempre vamos a mencionar es escribir los datos, ¿verdad? Para como que tener la noción, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo ciertas cuestiones, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, vamos a escribirlo así como viene, ¿verdad? Tenemos un volumen de 25 mililitros, ¿verdad? Tenemos una presión, vamos a ponerle P1, o sea, presión 1 de 4 atmósferas, ¿verdad? Tenemos una temperatura, ¿verdad? De 11 grados, esa la voy a dejar sin escribir, ahorita vamos a ver por qué. Luego tenemos, dice ahí, cuál sería el nuevo volumen, que eso va a ser en mililitros, porque estamos trabajando en mililitros, ¿verdad? Luego tenemos otra presión, que se llama presión 2 de una atmósfera, y tenemos otra temperatura, que sería temperatura 2 de 18 grados, pero lo vamos a dejar ahí. Ahora, vamos a ver, antes de hacer todo, ¿verdad? A ver, si la temperatura es 11 grados Celsius, pero tomando en cuenta que hay que escribirla en Kelvin, ¿cómo convertimos? Esa es pregunta de examen, digámoslo así, ¿verdad? ¿Cómo convierto yo de grados Celsius a grados Kelvin? A ver, aquí hay un comentario, vamos a ver. A ver, eh, dice eh, que va a ser los Celsius más 273, exacto. Entonces, a 273 le sumamos 11, ¿cuánto daría? Y a 273 le sumamos 18, ¿cuánto daría? Vamos a ver. 11 más 273. La primera son 284, ¿verdad? Y la otra son 291 grados Kelvin, ¿verdad? Ahí está. Eh, Aquí hay que analizar un poquito la situación porque si bien nos damos cuenta, bueno, acá tenemos 25 mililitros, 4 atmósferas, 284 Kelvin. En los segundos datos, la presión disminuye, la temperatura aumenta
entonces probablemente la, el volumen va a disminuir, ¿verdad? Entonces, presión uno por volumen uno dividido temperatura uno, ¿verdad? Presión 2 por volumen 2. Bueno, vamos a ir eh, escribiendo pues esto por acá, ¿verdad? A ver, presión uno, ¿verdad? Aquí vamos a quitar las unidades de medida. Entonces, presión uno aquí sería 4 por el volumen uno que son 25, ¿verdad? Eso va a estar dividido entre la temperatura uno que son 284, ¿verdad? Eso va a ser igual a la presión 2 que va a ser uno por el volumen 2 que no lo conocemos, ¿verdad? Y la temperatura 2 que son 291, ¿verdad? Ahí está. Bueno, yo quiero, vamos a ver, el volumen solo, ¿verdad? Uno por volumen 2 pues el volumen 2 eso no va a afectar, ¿verdad? Claro, si fuera otro número que no fuera uno, ¿verdad? Ahí sí. Pero este 291, ¿verdad? Está dividiendo, lo multiplico en ambos lados de la ecuación. Entonces esto nos va a quedar como 4 por 25 por 291 y todo eso va a estar dividido dentro de 284 y automáticamente eso va a ser el volumen 2 que el volumen 2 lo vamos a dar en mililitros, ¿verdad? Entonces vamos a hacer las operaciones, ¿verdad? Primero vamos a multiplicarlo de arriba y lo que nos haga lo dividimos. Vamos a ver, 4 por 25 por 291. 4 por 25 por 291, ¿verdad? Son 29.100 y si eso lo dividimos dentro de 284, esto nos va a dar, lo vamos a dejar más exacto, ¿verdad? Aquí nos va a dar 102.46, lo vamos a dejar como 102, ¿verdad? Entonces, el volumen número 2 o el nuevo volumen, ¿verdad? Va a ser de 102 mililitros, ¿verdad? Y ahí está, esa es la respuesta. Ya tenemos, pues, esa es la ley general de, de los gases, ¿verdad? Vamos a ver, solo voy a hacer algo acá. Voy a escribir aquí lo siguiente. Esto era T1, ¿verdad? Por volumen uno dividido a temperatura uno igual a volumen, a presión 2 por volumen 2 dividido a la temperatura 2, ¿verdad? Ahí está. O sea, aquí ya solo eh, reemplazamos letras por números, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? ¿Dudas? O sea, aquí vamos a escribir que dice cuál es el volumen de la burbuja. Entonces, el volumen es de 102 mililitros. Ahí está, ¿verdad? Y listo. ¿Alguna vez habían visto o escuchado de estos temas en su vida? ¿O es la primera vez? ¿Por qué el volumen aumenta? Porque, em, vamos a ver, si, no, si analizamos, aquí el volumen es este, ¿verdad? La presión es esta, acá es esto, ¿verdad? Entonces, 25 mililitros probablemente el volumen tiene que aumentar. La presión uno es esta, la presión 2 disminuye. El- la temperatura uno es esta y la temperatura 2 disminuye. Entonces, como es una combinación por el tema de la temperatura, porque eso es directamente proporcional, como la temperatura es más aumenta, entonces el volumen va a aumentar, porque ahí sí es directamente proporcional.
¿verdad? Por esa razón ahí el volumen va a aumentar. Ahí está, ¿verdad? Y ese sería el primero, ¿verdad? De los 5 datos que nos dan, pues ya tenemos solo 4 conocidos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sé yo que esto está bien? Pues si aquí reemplazamos el 102 acá, hacemos todas las operaciones, ¿verdad? Nos tiene que dar una igualdad, ¿verdad? O sea, lo del lado izquierdo tiene que ser igual a lo del lado derecho. 4 por 25 dividido 284. Eso dice que da 0,35, o sea que lo de la derecha tiene que ser igual. 1 por 102, pues son 102 dividido 291, pues también da 0,35, o sea, sí está correcto, ¿verdad? Esa es una forma de comprobar eh, la respuesta. Oye, ahora vamos a pasar a la ley de la otra, que es la ley de Boyle, que es más fácil, ¿verdad? Porque son menos datos. Entonces vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Mire, la idea es hacer los 4 problemas de una vez. Si no da tiempo, pues de plano la terminamos el lunes, ¿verdad? El lunes hacemos los otros dos porque solo van a ser 4. Aquí vamos a agotar todas las opciones posibles, ¿verdad? Entonces vamos a borrar acá. Ahora, ¿por qué quería yo que hiciéramos esto en una sola clase? Porque resulta que, acuérdense que no esta que viene, sino la siguiente semana, del 22 al 26 de diciembre, esa es una semana muy atípica. Entonces, probablemente muchos no se van a conectar, entonces hay que ver eso y hay que tratar la manera de abarcar lo más que se pueda la, la próxima semana, ¿verdad? Si me ponía a hacer una ley por día, no llego ni siquiera a la estructura de Lewis. Así se los digo, ¿verdad? Que de la semana típica probablemente solo vamos a usar, quizá no es seguro, ¿verdad? Que todo va a depender de hoy, ¿verdad? Vamos a utilizar solo, creo que el 22 y 23 de diciembre y hasta ahí, ¿verdad? Quizá, ¿verdad? Quizá no, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no. Eso va a depender de hoy, ¿verdad? Porque si hoy no terminamos los 4 problemas, probablemente utilicemos el 22 de diciembre, ¿verdad? Que es lunes, para terminar los temas, porque pues los temas que se vienen después son bien, bien sencillos. O sea, ahí no es tanto la cuestión, ¿verdad? Entonces, eh, no es tanto, no es tan extenso los temas, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a escribir el segundo problema, que va a ser la ley de Boyle. Ahorita vamos.
Bien, ya tengo ahí el problema. Bien, dice, primero hay que leer para saber que, claro, aquí yo estoy diciendo qué ley se usa, pero pues en algún momento pues no le dicen a uno qué ley usar. Ahí uno tiene que analizar qué nos dan, ¿verdad? Y qué ecuación podemos utilizar. Esa es una de las, ya creo que en el tercero no voy a decir qué ley es, pero vamos a tener que tratar la manera de captar cuál sería. Dice, un gas ocupa un volumen de 5 litros. Primer dato, el volumen. A una presión de 1,2 atmósferas. Segundo dato, se comprime, o sea, se comprime, ¿verdad? Manteniendo una temperatura constante. Esto es bien importante, ¿verdad? Que la temperatura aquí va a ser constante, o sea, no se usa, ¿verdad? Hasta que el volumen es de 1 litro. Si nos damos cuenta aquí, el volumen es este y disminuye. Entonces, dice, ¿qué presión ejerce el gas? Ahora yo les pregunto, sé que es la ley de Boyle, pero ¿será que la presión eh, va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué dicen ustedes? A mayor volumen, menor presión. A menor volumen, ¿qué creen que pasaría? O sea, esa es una de las cosas que hay que como que tratar de analizar qué pasaría. ¿Será que la presión va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Aumenta o disminuye la presión? A ver, comenten ahí qué creen que va a pasar. ¿Será que la presión va a aumentar o va a disminuir? Lo que ustedes crean, o sea, aquí no hay respuesta mala. Aquí dice, alguien dice, ¿verdad? Saúl dice que él cree que va a aumentar. Alguien que crea que vaya a disminuir, levante la mano. No es mala la respuesta. Ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿verdad? A eso se le llama hipótesis, ¿verdad? O sea, estoy asumiendo que probablemente va a disminuir, ¿verdad? Pero para eso es bueno, la experimentación o cálculo matemático más que todo, ¿verdad? Va, ahí está. Una persona dice que va a disminuir. ¿Y los demás? Bueno, hagamos esto. Presión uno, ¿verdad? Es 1,2 por el volumen uno, que son 5, ¿verdad? Esto va a ser igual a la presión 2, que no la conozco, multiplicado por el volumen 2, que es un litro, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, bueno, aquí está más fácil porque pues uno por la presión 2 pues sigue siendo la presión 2, ¿verdad? Ahí no, bueno, quito esto, ¿no? Porque las unidades se quitan, entonces no hay mucho que, no, yo podría decir este uno pasa a dividir, pero 1,2 por 5 dividido uno es lo mismo que 1,2 por 5, o sea, no afecta en nada. Entonces, aquí vamos a decir que la presión 2 me gusta poner la presión del lado izquierdo o la variable que voy a encontrar del lado izquierdo, 1,2 por 5
Me va a dar 6 atmósferas. Eso quiere decir que la presión ha aumentado, lo que yo había dicho inicialmente. A mayor volumen, menor presión. A menor volumen, mayor presión, ¿verdad? Pues inversamente proporcional. O sea, no las dos aumentan. Una aumenta, una disminuye. 5 litros contra 1,2 atmósferas. Acá el volumen 2 disminuyó, entonces por lógica la presión tiene que aumentar, ¿verdad? Y ahí está. ¿Qué presión ejercerá el gas? Entonces vamos a decir que el gas ejerce una presión de 6 atmósferas. 6 atmósferas. Ahí está. Miren, qué bonito. Ya tenemos. Si se dieron cuenta, esta ley fue más fácil por el tema de la ecuación, ¿verdad? Y no hubo que hacer tanto, o sea, no fue tanto el procedimiento, ¿verdad? Porque tenemos 4 datos en total. De esos 4 nos dan 3, ¿verdad? No 4, ¿sí? Ahora, si nosotros comprobamos que esto esté correcto, la presión uno y el volumen uno, si multiplicamos 5 por 1,2 nos da 6 de este lado. La presión 2 que es 6 por el volumen 2 por uno, pues da 6. 6 es igual a 6, es una igualdad, nos da lo mismo, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿verdad? O sea, está correcto. Si eso no es así, ahí es donde hay. Bueno, dice, ¿y qué pasaría si el volumen 2 fuera mayor que uno? Si esto fuera mayor que uno y fuera mayor que 5, probablemente la presión disminuiría, ¿verdad? Eso pasaría, ¿verdad? Si fuera mayor que uno, pero no mayor a 5, la presión se va a mantener siendo mayor, ¿verdad? Ahora, si el volumen uno se pasa de 5, ahí sí la presión va a bajar, ¿verdad? Entonces, ahí esa es una de las cosas que pueden llegar a pasar. Oye, ese sería el segundo. Ahora vamos con el tercero. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Bien. Vamos a apagar acá solo para escribir el tercero, ¿verdad? Pues aquí ya no voy a decir qué ley voy a usar. Dijimos que íbamos a ir en orden, pero eh, pues vamos a ya discutir qué, qué ley seguía, ¿verdad? Con respecto al problema y con los datos que nos van a dar, ¿verdad? Entonces ahí vamos, entre todos vamos a llegar a la conclusión de qué ley es la que vamos a trabajar, ¿verdad?
Ahí está, ya. Ya tengo el tercero, ¿verdad? Como les digo, los otros tres son más fáciles que el uno. O sea, digo más fáciles en el sentido de esto, ¿verdad? Vamos a leer, dice, un alpinista inhala 500 mililitros de aire, o sea, oxígeno, a una temperatura de menos 10 grados centígrados, ¿verdad? Aquí hay un dato, ¿verdad? Ahí hay un dato, aquí hay otro dato. ¿Qué volumen ocupará el aire en sus pulmones si su temperatura corporal, dato curioso, que la temperatura corporal de una persona es 37 grados Celsius? Bueno, bien. Ahora, bueno, primero, antes de decidir qué ley es, ¿verdad? Vamos a sacar los datos, ¿verdad? Yo conozco un volumen, ¿verdad? Conozco una temperatura, ¿verdad? Eh, no conozco el volumen que quiero, ¿verdad? Que es en mililitros. Y conozco otra temperatura, ¿verdad? Que no la voy a escribir porque, pues, hay que hacer una conversión ahí. Va. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué ley usamos? ¿La de Charles o la de Gay-Lussac? La de Boyle no puede ser, ¿sí? O sea, eso sí es bien importante. La de Boyle la descartamos de una vez, porque aquí la temperatura no es constante. Aquí la temperatura sí tiene, o sea, sí está siendo usada, utilizada, ¿verdad? Ahora, aquí, ¿qué dato es el que no estamos usando? O sea, ¿qué es lo que no nos están mencionando? Que puede llegar a ser constante. ¿Qué dicen ustedes? Tenemos volumen, temperatura. ¿Qué es lo que no nos mencionan ahí? Incluso no dicen qué cosa es constante, ¿verdad? Entonces, como no lo dice, puede que lo digan o puede que no lo digan, ¿verdad? Entonces, ¿qué ley usamos? ¿La de Charles o la de Gay-Lussac? La tercera o la cuarta, pues, para ser más exacto. A ver, un voluntario que sea, un valiente que lo diga. Entonces, ¿cuál sería? Entonces, ¿cuál sería la de Charles? Dice aquí Stella, la de Charles va. Alguien que diga lo contrario, yo quiero que es la de Gairo Saca. Bueno, pues sí, esta es la ley de Charles. ¿Por qué es la ley de Charles? Porque la presión aquí es constante. Entonces, cuando la presión es constante, ¿verdad? Se utiliza la ley de Charles, ¿verdad? Adicional a eso, tenemos que convertir los Celsius en Kelvin. Siempre va a ser así. Entonces, menos 10 más 273, ¿cuánto da? Y 37 más 273, ¿cuánto da? Ayúdenme, sí, vamos rápido. Lo metemos así, menos 10
y le sumamos 273. ¿Cuánto daría eso? Y 37 más 273. Me lo voy a escribir, ¿verdad? La primera temperatura son 273 Kelvin. La segunda, como son 37 más 273, son 310 Kelvin, ¿verdad? Si nos damos cuenta, ¿sí? La temperatura va a aumentar. Entonces, acá hay algo directamente proporcional. A mayor volumen, mayor temperatura, ¿sí? A mayor temperatura, mayor volumen. Entonces, pregunta del millón, ¿será que el volumen, el segundo volumen, va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué creen ustedes? Esta es la ecuación, ¿verdad? Entonces aquí vamos a reemplazar nuestros datos. Vamos a ver, dice aumenta por ser directamente proporcional. Exacto, ¿verdad? Esto significa que es directamente proporcional. Si se multiplicara, sería inversamente proporcional. Vamos a comprobar si nuestro análisis es correcto, ¿verdad? Entonces, volumen uno, 500. Temperatura uno, 263. Volumen 2, no lo conozco. Temperatura 2, 310, ¿verdad? Entonces, esto de acá lo tengo que pasar al otro lado, pero acuérdense, es 310 multiplico de ambos lados de la ecuación, 310 acá y 310 acá, en donde 310 y 310 se quita, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar, bueno, lo voy a escribir así, volumen 2 va a ser igual 500, ¿verdad? Por 310, ¿verdad? Como multipliqué 310 de ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Aquí si multiplico esto por 310 entre dividido 310 da uno, entonces por eso, ¿no? Y acá 263 y el volumen va a ser igual. 500 por 310 y lo que salga, 500 por 310, ¿verdad? Dividido 263, esto nos va a dar, dejémoslo exacto, 589 mililitros. Y aquí podemos decir que esto es directamente proporcional porque la temperatura 2 aumenta. Entonces, por lógica, el volumen sí o sí va a aumentar. Ojo, si la temperatura, acá estamos hablando de la temperatura del cuerpo de la persona, pero si supongamos que la temperatura de la persona, no de la persona, sino de las condiciones, ¿verdad? Eh, sino que él inhalara, ¿qué? Vamos a ver, el volumen que va a inhalar a una temperatura de, no sé, menos 15 grados centígrados, ¿verdad? Probablemente este volumen bajaría, ¿verdad? Si se dan cuenta, ¿cuánto es la diferencia de cuánto aumentó más el volumen? 89 mililitros. O sea, inhaló 89 mililitros más, ¿verdad? O en los pulmones más que todo, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces dice el volumen, ¿qué volumen ocupará el aire en sus pulmones? Vamos a escribir la respuesta con palabras. A ver, lo voy a escribir acá porque no cabe abajo. Si no, no se mira, mejor dicho. El volumen es de 589 mililitros, ¿verdad? Ahí está. Dice, yo me quedé con duda desde el principio de ese ejemplo y vamos a ver, es que se va. Vamos a ver.
¿Dentro de cuál? De este problema que no se menciona. Ah, muy bien. ¿Cómo sé yo cuál voy a utilizar? Hay veces donde nos dicen que la presión es constante, que la temperatura es constante, que el volumen es constante, ¿verdad? En el problema. Pero si no nos lo dicen, automáticamente también nos están diciendo que la temperatura, que la presión o que el volumen es constante, ¿verdad? O sea, aquí hay una presión, pero es constante, no se menciona, ¿verdad? O sea, no se usa, pero ahí está, ¿verdad? Aunque no nos digan que es constante, ¿verdad? Por eso. Por deducción, sí, por deducción, exacto. Si nos damos cuenta, aunque aquí no se menciona, solo con lo que tenemos, agarramos la ecuación, la ley, la respectiva ley. Ajá, por eso, ¿verdad? Ahora, en el primer problema, que era la ley general, ahí sí no, ahí nada es constante, ahí todo se usa, ¿verdad? Temperatura, volumen, presión, eso ahí sí, ninguna cosa es constante, todo es literal, ¿no? Porque es una ley general de los gases, ¿verdad? Ya las otras tres ya son más específicas, ¿verdad? Y ahí está, muy bien, y listo, ya tenemos pues el tercer problema. ¿Alguien más que tenga duda? ¿No? Si no, pues vamos al último problema, que automáticamente vamos a usar la ley de Gay-Lussac, obviamente, ¿verdad? Entonces, acuérdense, si no nos dicen que la presión, temperatura o volumen es constante, ¿verdad? Pues ya sabemos por dónde irnos, ¿verdad? Claro, si nos dicen cuál es el volumen, pues no voy a decir, es que el volumen es constante. No, si no, si nos dicen la temperatura, no puedo decir, la temperatura es constante, ¿verdad? Porque hay un dato numérico ahí, ¿verdad? Siempre y cuando no nos mencionen cierto dato, como por ejemplo que aquí es la presión, pues va a ser constante, ¿verdad? Ahí está, muy bien. Pasamos al último, ¿verdad? Ya para ir cerrando con este tema, ¿verdad? Yo pensé que no iba a dar tiempo eh, los cuatro, pero creo que sí, ¿verdad? Creo que sí lo calculé bien, lo estimé bien, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Vamos al cuarto y último problema.
Vamos con el último, ¿verdad? Dice, un recipiente de 20 litros de capacidad, que hablamos de un volumen, se introduce un gas que a 18 grados centígrados Celsius ejerce una presión de 1.3 atmósferas. Dice, ¿qué presión ejercerá a 10 grados Celsius, ¿verdad? El problema original, ¿verdad? Era que la temperatura era mayor a 18, pero quise hacer un cambio, ¿verdad? Ahora, bueno, primero los datos, ¿verdad? Eso es lo primero, lo más importante en un problema de cualquier tipo, matemático, de física, de química, ¿verdad? Los datos, ¿verdad? Volumen 1, 20 litros. Mm, Vamos a ver, temperatura 1, 18 grados. Ah, bueno, 18 grados, pero no son 18 grados, ¿verdad? Ahí tenemos que hacer el cambio. Presión 1 son 1.3 atmósferas. Y temperatura 2, ¿verdad? 10 grados centígrados, dice ahí. Ahora, la pregunta del millón, ¿será que la presión va a disminuir por esta temperatura o creen ustedes que va a aumentar? ¿Qué dicen ustedes? Ahí está. Estos son los cambios de temperatura de Celsius a Kelvin. Si alguien dice, ¿y cómo sé yo que esto es 291 y cómo sé yo que son 283 Kelvin? Ok, recordemos un poquito que para convertir de Celsius a Kelvin, va a ser los grados Celsius, le vamos a sumar 273. ¿Ah? De ahí sale, ¿sí? Pues eso ya lo habíamos visto hace algunos días, ¿verdad? Entonces, ahí está. Va. ¿Quién es constante aquí? Eh, Vamos a ver. Teníamos presión y temperatura. A ver, espérame, quiero ver una cosa. Mm, mm. No, 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 miren pues. Estos 20 litros, por si alguien, aquí creo que voy a cambiar algo. Estos 20 litros, ojo, aquí cometí un error. Esos 20 litros de capacidad, ojo, no nos están diciendo 20 litros de un gas, ¿sí? Solo que un recipiente tiene una capacidad para llenar de líquido 20 litros, ¿sí? O sea, ese dato no iba ahí, ¿verdad? Ahí erré, ¿verdad? Cometí el error, ¿verdad? De meterlo ahí. Y nadie me dijo nada, ¿verdad? O tal vez alguien lo iba a preguntar, ¿verdad? Pero me di cuenta a tiempo, ¿verdad? No puedo meter el volumen, ¿verdad? Porque el volumen, la ley de Gay-Lussac es constante, ¿sí? No se menciona. O sea, nos están diciendo 20 litros de capacidad, no 20 litros de volumen como tal, solo de capacidad de un recipiente cualquiera, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Qué bueno que me di cuenta a tiempo. Si no me hubiera dado cuenta, seguramente alguien me lo hubiera dicho. Bueno, la ecuación, presión 1 dividido la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 dividido la temperatura 2, ¿verdad? Entonces, eh, ay, ya me pasé como 2 minutos. Terminemos esto. Presión 1, 1.3. Temperatura 1, 291, ¿verdad?
Presión 2 no la conozco. Temperatura 2 283. Va. Me voy a ir del otro lado para que se mire mejor. Entonces, tengo que quitar el 283 de acá, va a pasar a... Entonces voy a escribir esto. Presión 2 va a ser igual. 1.3 por quién, por 283 y eso va a estar dividido dentro de 291. La presión, ¿verdad? 2 se va a dar en atmósferas, ¿ah? Y eso sería, ¿cuánto sería? 1.3 por 283 dividido 291 daría. Aquí sí vamos a usar decimales porque la presión nos la dieron en atmósferas, ¿no? O sea, con decimales, pues. ¿Cuánto nos da eso? La presión va a ser igual a un decimal nada más. 1.26, 1.2 atmósferas. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Disminuyó la presión. Era 1.3, aquí disminuyó una décima, ¿verdad? Porque aquí otra vez vuelvo con lo mismo. La temperatura disminuye. Entonces, a mayor temperatura, mayor presión. A menor temperatura, menor presión, o viceversa, ¿no? A mayor presión, mayor temperatura. A menor presión, menor temperatura. ¿Vale? Ahí está. Entonces, ya rápidamente, porque después tengo otra sesión. Ya deben de estar esperando ahí algunos. Vamos a decir, ¿qué presión ejercerá? Ejerce una presión, vamos a decir que a los 10 grados centígrados, ejerce una presión de 1.2 atmósferas. Y listo, ¿verdad? Y ahí está. Y ya tenemos eh, ahí el último problema, ¿verdad? Dudas que tengan, pues de una vez, ¿verdad? Muy bien, entonces ya con esto terminamos este tema, ¿verdad? Las leyes de los gases. Ahora, vamos a hacer un consenso. Bueno, solo, no, que se grabe mejor. ¿Quieren tener tarea de la estructura atómica y las leyes de los gases, o sea, en una sola tarea? ¿O no quieren tarea así? Que no, mejor solo aprender y ya, nada más. Levante la mano, ¿quién no quiere tarea? Así, honestamente, no se va a, no voy a, yo lo estoy proponiendo, claro, ¿no? Ah, para practicar, dice, va, pero ¿y los demás? ¿Qué dice el público? ¿Quieren o no quieren? Tengo uno que sí. Ok, va. Entonces ahí se las voy a pasar. Voy a dejar que las tareas máximo se entreguen el 30 de diciembre, el 28 de diciembre, ¿verdad? Para que ahí tengan su tiempo suficiente para que no estén ahí corriendo, ¿verdad? Ya cuando llegue ese tiempo, ahí sí, ya no, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Muy bien. Entonces,
Entonces la tarea 2 va a ser de la estructura atómica, donde solo van a encontrar protones, electrones, neutrones, masa atómica y número atómico, ¿verdad? Las voy a combinar, pero voy a combinar, puede ser isótopo o solo átomo y va a tener cargas. Para eso va a ser como que el, voy a combinar. Y la segunda parte de esa tarea va a ser esto. Van a ser, ¿qué? 4 problemas, ¿verdad? No en orden, ¿verdad? En desorden con las leyes de los gases, ¿verdad? Para que ahí lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces ya con esto terminamos nuestra clase de hoy. Muchas gracias por haberse conectado, ¿verdad? Que tengan un excelente día, un excelente fin de semana, ¿verdad? Que descansen, ¿verdad? Y pues nos estamos viendo el próximo lunes que vamos a hablar acerca de la tabla periódica. Bendiciones para todos.